Hola a todos, bienvenidos a Terapia en Taza, el podcast donde podemos hablar de salud mental, de emociones y todo lo que está relacionado. Yo soy Laila Julio, psicóloga, cofundadora del Centro ALAICE. Hola a todos, yo soy Alejandra Hoyos, psicóloga, parte del Centro ALAICE, y este espacio es un lugar seguro para poder hablar de temas psicológicos y emocionales. Pero me olvidaba, ¿qué es el Centro ALAICE? El Centro ALAICE es un lugar que hemos cofundado ambas juntas. Es un lugar dedicado a la psicología, la psicopedagogía, infanto-juvenil y en familia. Hoy queremos en este podcast, realmente como dijo mi compañera, hablar sobre salud mental, crear un espacio seguro, como si estuviéramos charlando con un cafecito, con amigas, y de lo más tranquilas del mundo, y que en casa puedan enterarse un poco sobre psicología, sobre ustedes mismos y mejorar su vida. Y para arrancar vamos a estar con un tema que seguramente han escuchado un montón de veces: el apego. El apego. Realmente creo que todo el mundo está hablando hoy del apego. Lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram todo el tiempo. Entonces queremos profundizar un poco del tema, queremos que conozcan, que identifiquen qué tipo de apego son y cómo lo podemos trabajar. Exactamente, es algo que va desde las relaciones, ya sean amorosas, de amistades o incluso las relaciones que mantienen con sus mascotas. Así es, entonces vamos a hablar de los distintos tipos de apego, que para empezar son 4. Tenemos el apego seguro, tenemos el apego evitativo, el apego ansioso y el apego desorganizado. Exactamente, empezaremos con el apego seguro, que es algo creo que todos aspiramos tener, ¿verdad? Y sí, realmente es lo ideal. La psicología nos dice que es lo ideal tener un apego seguro, pero ¿cuántas personas conoces que realmente tengan un apego seguro? Hasta el momento, en toda mi vida personal y profesional, obviamente no conozco ninguna. Lo cual es curioso, ¿no? Es una idea que podríamos pensar que se da en la mayoría de las personas, pero no es así. Obviamente nosotros como psicólogas, nuestro trabajo es escuchar problemas, pero aún así en la vida personal, gente que conocemos, etcétera, no podría decir que conozco gente con apego seguro. Exactamente. Un apego seguro normalmente se da cuando los padres estuvieron presentes en la vida, en la infancia, tuvieron esa validación emocional, pero es algo que no vemos muy comúnmente. Y sí, también hay una realidad que hay que saber de los apegos, que es que pueden cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, por más que conozcamos a una persona que tiene un estilo de vida tranquilo en su infancia o de una buena niñez, tal vez en la adolescencia, posteriormente tuvo situaciones que no permiten tener este tipo de apego. Tal cual. Pasaremos al siguiente tipo de apego, que viene a ser el apego evitativo. El apego evitativo es un apego bien interesante. Creo que conozco muchas personas con este tipo de apego. ¿Tú qué opinas? Creo que sí. Es el más común, evidentemente después del otro que vamos a explicar. El apego evitativo se da cuando los padres no dan ese suficiente cariño, se podría decir, a los hijos, como que evitan esa parte emocional, no se encuentran presentes, no tienen validación. Exacto, y qué importante es la validación emocional en los niños. En consulta creo que vemos muchísimos niños justamente con eso, con falta de contacto con las emociones, justamente porque los padres no hacen ese contacto emocional. Y lo que generan es que posteriormente en la adultez, en la adolescencia, etcétera, eviten cualquier tipo de situación relacionada al afecto, lo cual tiene una consecuencia en sus relaciones amorosas, familiares, de amistad, etcétera. Exactamente. Pasaremos al siguiente tipo de apego, que viene a ser el apego ansioso. El apego ansioso. El apego ansioso es bastante interesante charlarlo, en el sentido de que lo veo mucho, lo veo constantemente, sobre todo en el tipo de relaciones dependientes. Ahora está muy de moda el pensar en la dependencia emocional, está muy de moda en hablar de las relaciones tóxicas y se involucra mucho este tipo de apego.
Ya lo curioso es que el apego evitativo y el apego ansioso se buscan generando una relación tóxica y dependiente. Algo que no podríamos imaginar. Expliquemos un poco qué es el apego ansioso. El apego ansioso es el tipo de personas que, de niños han tenido una relación ambivalente con sus padres. Ya sea que algún padre o el mismo padre tenga un cierto afecto hacia el niño y luego lo evite o lo abandone y luego lo busque. Entonces, todos esos sentimientos como que son confusos, ¿no? También se le dice apego ambivalente. Entonces son muy confusos y lo que genera en la adultez es que las personas buscan apego, buscan afecto, buscan cariño de las personas, lastimosamente como sea. Y curiosamente terminan juntándose los apegos evitativos y los apegos ansiosos, como si fuera por un imán casi. Genera esto de dependencia, ¿no? De vivo por la otra persona, vivo para que la otra persona me quiera. En lugar de decir vivo porque yo me quiero, vivo porque yo quiero hacer este tipo de cosas, este tipo de actividades. Y esa no es la idea y no es lo más sano. Y bueno, obviamente ahí ya nacen los problemas. Claro, y surgen las relaciones donde terminan constantemente, donde termino y vuelvo, y un círculo vicioso básicamente. Bueno, pasamos al apego desorganizado. Bueno, el apego desorganizado es un apego muy poco conocido, no lo suelen tratar normalmente. ¿Por qué? Porque se da cuando hay índices en la infancia, más que todo de maltrato, de abuso, de ambivalencia, de carencias afectivas, etc. Entonces, lo que genera en la adultez es que van pasando de quiero cariño, quiero afecto, necesito afecto, y luego de rechazarlo completamente. Entonces, son personas muy cambiantes en general. Tal cual. En la adultez se generan relaciones donde tienen miedo a estar con una persona por una parte, porque este miedo les genera estrés, les genera cierto rechazo, pero a la vez necesitan esta atención, ese cariño, esa compensación. Para que no solo se quede en teoría, aquí van algunas preguntas para reflexionar sobre su tipo de apego. Y no se preocupen si se sienten dentro de alguno de estos grupos. Lo importante aquí es entender nuestro estilo de apego y que el mismo puede cambiar o mejorar. No estamos destinados a quedarnos en un solo tipo de apego. ¿Cómo te sientes cuando tu pareja o tu amigo se siente cerca emocionalmente? ¿Sientes que te da seguridad o sientes ganas de salir corriendo? Justamente lo que hablabas, ¿no? Del apego evitativo. ¿Por qué saldríamos corriendo cuando una persona está para nosotros, está cerca, etcétera? Es un mecanismo de defensa, básicamente, ¿no? Como diría bien en psicología, necesitamos subir porque estamos más seguros de nosotros mismos, en soledad. Y si bien es importante tener en cuenta nuestro presente, nuestra individualidad y todo eso, tampoco podemos evitar completamente o suprimir todas las emociones. Exactamente. ¿Qué pasa también con el apego evitativo, no? ¿Por qué quiere salir corriendo? Porque tiene ese miedo a perder su independencia. Tiene miedo a ya depender de otra persona, que la otra persona esté muy pendiente de su vida y le da miedo. Y una última pregunta. ¿Alguna vez has evitado una conversación importante por miedo a que te rechace? Hay una frase que me gusta mucho que dice, para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Esta frase me parece muy interesante porque ¿cuántas personas hemos evitado tener conversaciones incómodas? Justamente nosotros pensamos tal vez para tener una relación sana cuando es todo lo contrario. A veces hay que pelearse, a veces hay que hablar, obviamente de manera más tranquila posible, pero si no hay esas conversaciones y obviamos o suponemos lo que la otra persona quiere o dice, pues estamos mal porque no podemos suponer. Al final nunca sabemos lo que la otra persona piensa, todos tenemos perspectivas y juicios distintos. También depende mucho del apego que uno tenga. Exactamente. Y al momento de hablar y de conversar también
empiezan a solucionar sus problemáticas y no lo contrario, que si ocultan las cosas se va generando como un cúmulo de emociones que en algún punto va a explotar y terminan dañados a alguna de las dos personas. Exactamente. Finalmente las emociones son como un volcancito. Me encanta decirles a los niños, las emociones son como un volcancito. Si están tapados, si el volcán está tapado, va a llegar el punto en el que se reúna tanta esa lava que explote. Y explota en ansiedad, explota en agresividad, explota en ese tipo de conductas disruptivas. Tal cual. Queremos que empiecen a ver estos comportamientos como algo que sí se puede trabajar, que se puede mejorar y no lo identifiquen como un defecto, ¿no? Exactamente, más allá de decir, tenemos este tipo de apego, tenemos el otro tipo de apego, es una reflexión para que tratemos de conocernos, de autovalidarnos y de decir, soy esto, pero esto no me determina, esto no soy hasta el final de mis días, porque lo importante es que si bien en la infancia nos hemos formado un apego, en la adolescencia podemos llegar a tener otro, en la adultez otro y así. Todo depende de cómo nos relacionemos y cómo vayamos manejando nuestras emociones. Es por eso que es fundamental la terapia, ¿no? Exactamente. Bueno, ya casi terminamos, pero queremos dejarle unos tips rápidos para trabajar, ¿no? El tipo de apego. Si sienten que son ansiosos, una clave es practicar la autovalorización. Realmente es súper importante. O sea, no todos tenemos la posibilidad de ir a terapia. Justamente por eso tenemos este podcast, para que conozcan un poquito de estas técnicas. Entonces, autovalorización, autoconocimiento. Para empezar, tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras metas? Y a partir de ahí, validar nuestras emociones. Decir, tengo ansiedad, tengo tristeza, tengo miedo. Y validarlas y decir, es real, las tengo, existen. Y es recordar que no necesitamos a otra persona para sentirse completos. Acotando tantito esa típica frase que les echamos en un nuevo lado, que decimos, si no te quieres ir de mismo, no puedes quedarte solo. A veces en terapia la decimos y a veces se ríen y es como, jaja, es la típica frase, pero es completamente cierta. Realmente podemos ser completos solos y podemos estar acompañados siendo completos. Entonces, también hay que aprender a quererse, hay que aprender a valorarse, hay que aprender todo eso para recién, con todas esas herramientas, estar de lo mejor que podemos con otra persona. Exactamente. Y si tienen un apego seguro, pues felicidades, ¿no? Pero recuerden que siempre es importante escuchar a los demás, porque no sabemos qué está del otro lado con la persona que estamos, qué tipo de apego tiene. Exactamente. Entonces, espero que esta charla sobre los apegos les haya servido, les haya ayudado mucho. Que si tienen curiosidad, pueden investigar más del tema o pueden hacernos llegar sus preguntitas para que nosotros las podamos responder. Y agradecerles por escucharnos en este primer capítulo. Nos encantaría saber sus preguntas y qué temas quisieran que hablemos en el siguiente episodio. Nos pueden contactar en redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio de Terapia en TAP. Y salud por la salud mental.